Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan. Este es el hermano Elmer López de Iglesia Misionera Palabras en Acción. En esta tarde, un poquito más temprano de lo usual, pero mandamos avisos esta mañana que lo vamos a tener un poquito más temprano para la comodidad de cada uno de ustedes. Bueno, en esta tarde hay muchos tópicos de los cuales queremos tocar y uno de ellos es acerca de lo que está sucediendo con la iglesia. Estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo cosas que pues en realidad para muchos son nuevas, nunca lo hemos visto, ya vamos al casi segundo año en el cual tenemos esta pandemia y a muchos los ha distraído, ¿verdad? Y los ha quitado el enfoque. Pero en esta tarde no vamos a enfocarlos en la pandemia en sí, sino que vamos a enfocarnos en realidad en lo que la iglesia está haciendo en medio de todos este problema. Como usted puede ver, el tema de ahora se llama Un soplo de Dios y lo vamos a encontrar en el Evangelio, digo, en el libro de Génesis, porque todo lo que tenemos que hacer es empezar de nuevo. Jesús lo decía que para ver verdades que se nos ha olvidado tenemos que empezar de nuevo. Y para empezar de nuevo tenemos que empezar en el principio, lo cual es el libro de Génesis. En el libro de Génesis capítulo 2 y versículo 7, la palabra de Dios dice así, usted lo puede leer en sus pantallas. Dice así de esta manera. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Amén. Lo leemos una vez más y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Oremos juntos en esta tarde. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra a ti. En estos momentos, Señor, esperamos que tú seas con nosotros ahora que vamos a disponer, Señor, de tu palabra. Señor, llévale a aquel que la necesite, Padre, aquel que tú prepares el corazón, Señor, para que la pueda recibir con gozo y para que pueda, Señor, entender lo que tú quieres hablar por medio de este tu vaso, Señor. En esta tarde, Señor, bendecimos a todo aquel que va a compartir, Señor, esta señal y para todo aquel que puede, Señor, en medio de ella encontrar ese soplo de vida en su ser. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, por las cosas buenas que nos das, Señor, y por todos los beneficios que nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Jesús amado. Amén y amén. Bueno, y como decíamos en esta introducción breve que tuvimos, hoy en día vemos que eh, en la iglesia en general, vamos a hablar de la iglesia en general, porque es lo que dijimos, ¿verdad? Yo sé que no muchos les va a gustar porque pues no creo de que les guste un poquito cuando nos llaman la atención. Y bueno, sí vamos a hablar de la iglesia. ¿Por qué es necesario hablar de la iglesia? Primero, porque parece ser de que la iglesia se ha vuelto tendencia dentro de sí, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Ahorita hay unas iglesias que se enfocan al movimiento del Espíritu, en el cual se promueve todo el mover del Espíritu, que está dicho en Corintios. Y no hay nada malo de eso. En cambio, hay otras iglesias que se oponen o no se oponen, pero no les gusta mucho porque la verdad es que se concentra bastante en la actividad del espíritu, como que no se enfoca también en el estudio de la Biblia, en lo que en realidad es la aplicación de la Biblia. Y en realidad viene a traer un poquito de confusión para aquel que es nuevo dentro del cristianismo o para aquel que no entiende el por qué la iglesia de hoy en día, que en realidad debería de ser una, se ha hecho en diferentes partes en las cuales ya no se entiende quién es quién. Como les quiero decir, ahora vamos a enfocarnos en cómo la iglesia tiene que ser y por qué es necesario que la iglesia vuelva a ser quien era en un principio. Fíjense que para entender esto vamos a hacer un poquito de historia, ¿verdad? En los tiempos
de la Biblia, en los tiempos antiguos, había una región en el mundo que se llamaba Mesopotamia. Mesopotamia era alrededor de lo que ahora se conoce como la Tierra Santa, Irak, y había una gran variedad allí. Cuando uno va al Instituto Bíblico, Mesopotamia era donde se concentraba prácticamente el centro del principio de la creación. Muchos adjudican esta región como que si fuera lo que antes de la creación había sido el paraíso. Pero aún en Mesopotamia, cuando se existía ese imperio mesopotámico, si ustedes leen historia, se puede dar cuenta que sí existía. Ah, también había una teoría de dónde venía el hombre. Y fíjense qué interesante. En su teoría, se llama un libro que se llama La Épica de Atracasis. Se llama La Épica de Atracasis, que es un escrito muy antiguo que ellos en realidad en su cultura, en la cultura mesopotámica, ellos lo buscaban y empezaban a escarbar de dónde es el origen del hombre, de dónde vino el hombre. Como ustedes vieron, empezamos a hablar en Génesis 2:7, donde dice que Dios creó al hombre. Pero esta cultura, ¿verdad? Tenía eso que en su manera de ver las cosas, sin conocer, porque no, la Biblia no estaba escrita en ese tiempo, no entendía nada de eso, no había esa manifestación. Ellos entendían de que en una mitología que ellos tenían, que hubo una guerra, parece que fuera de las películas de hoy en día, en los cielos, en los cuales hubo un pleito entre dioses. Óigame bien, hubo un pleito entre dioses. Y para que usted lo entienda en su casa y tenga tiempo, léase, no para que le ponga mucho caso, pero entienda la épica de Atracasis, se llama. Y ahí habla acerca de que una diosa fue herida gravemente en ese combate entre dioses. Y en el transcurso de la herida que esta mujer sufrió, parece ser que la sangre, óigame bien, qué tremendo, cayó en la tierra y se mezcló con el polvo. Y de allí resultó el ser humano. De ahí resultó el ser humano. Y dirá, hermano, usted está loco, ¿qué está hablando de esas cosas? Lo está confundiendo. Le estoy diciendo que es la mitología, así como los griegos. Un mito significa que es un cuento. Nosotros sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que en su mitología ellos registraban a su civilización y su cultura que el hombre descendía de la herida o de la sangre de esta diosa y que cayó dentro de un polvo y de ahí resultó el hombre. Casi es cercano a los que somos de la región de Centroamérica y México, y hay un libro que creo que es escrito por los mayas y se llama el Popol Vuh, en el cual ellos hablan que el hombre descendió del fruto del elote, o sea que todos venimos del maíz y de ahí somos creados. Pero como otra vez, ¿verdad? Ellos lo hacían porque necesitaban entender de dónde venía el hombre. Ahora, les puedo decir, era un cuento, porque nosotros sabemos de dónde venimos. Y si la gente de los que hablan acerca de dónde evolucionó el hombre, también han podido explicar la evolución del hombre del principio al fin. ¿Cómo así? No entienden cómo el hombre tomó la vida y formó la vida, y tan perfecto que es el ser humano, para tener conciencia, para poder respirar y para hacer las cosas que hoy hace. Ahora, como les digo, eso es un cuento. ¿Para qué traigo todo esto a colación? ¿O por qué quiero decir todo esto? Bueno, porque prácticamente hoy en día estamos teniendo casi el mismo fenómeno. Dentro de nuestras iglesias la gente está hablando más de los líderes de la iglesia, de la gente que maneja las iglesias,
estamos haciendo cuentos porque la gente ya no quiere escuchar las verdades divinas, sino que ellos quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. La Biblia dice que en el último o en los días postreros la gente tendrá, óigame bien, picazón de oír. Desgraciadamente la gente está oyendo lo que no debería decirse. ¿Cómo así? Muchos hombres están diciéndole a la gente lo que ellos quieren oír, no la verdad central de lo cual es la Biblia. Porque la palabra de Dios, óigame bien, es lo que nos hace a cada uno de nosotros entender de dónde venimos y entender a dónde vamos. O sea, de que lo mismo de ahora, a mucha gente que está oyendo puros cuentos. Y ahorita lo puedo entender de esa manera. Si yo le empiezo a predicar a la gente, le digo, mire, usted necesita ayuda, y empiezo a darle un masaje espiritual en el cual usted se va a sentir atraído porque en realidad la palabra era la que necesitaba usted, y yo le digo, usted va a superar, usted va a tener, usted va a ser la campeona. Pues la verdad es necesario. Puede ser, pero es lo que su vida necesita, no lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque a raíz de eso, la verdad y la realidad bíblica sigue siendo la verdad y no importa cuál sea la opinión de los demás. Porque eso es lo que pasa ahorita. Mucha gente tiene opinión propia de cómo deben ser las cosas, pero no quiere decir que la verdad que predicó Jesús, que predicaron sus apóstoles, que predicó Pablo, que predicaron toda esta gente que murió, estos mártires, haya sido cambiado por opiniones. No, la verdad central es de que Cristo vino al mundo a morir por cada uno de nosotros, y por eso ahora nosotros estamos certeros que vamos a tener una salvación. Pero para la salvación se necesita sacrificio. Acuérdese una cosa, cuando Dios nos hizo a cada uno de nosotros, Él tenía un propósito, porque Dios no hace nada de lo que ha sido creado si no hay un propósito. Usted se mira las aves de rapiña, aunque son feas, dicen muchos, pero se han creado para que limpien la tierra, para que se puedan limpiar todo, óigame bien, esos otros animales que se mueren, y ellos vienen y se los devoran. O sea, que en realidad lo que Dios hace tiene un propósito. De la misma manera, Dios tiene un propósito para ti. De la misma manera, Dios tiene un propósito para mí. Ahora, ¿sabes qué? Aun cuando adoramos a Dios, aun cuando lo metemos con Dios en la alabanza, aun cuando vemos la manifestación de Dios que se está produciendo, hoy en día vemos que la gente muy poco se identifica con Dios. Uno de los ejemplos que sí me llama la atención es el llamado a Pablo. Y me puse a pensar de cómo Pablo fue llamado y cómo esta manifestación del cielo, vamos a leerlo para que lo entendamos, sucedió. Fíjate, en el libro de Hechos, capítulo 9, dice en el versículo 3 de esta manera: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Óigame bien. Y dijo el 5, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Le preguntó Pablo a la voz, y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar goces contra el aguijón. ¡Wow! Fíjense qué tremendo cómo se ha cambiado la perspectiva y la narrativa de la iglesia antigua, que Jesús se identificaba directamente con la iglesia. No le dijo: yo soy el líder de la iglesia que persigues.
No le dijo de ninguna manera así. Le dijo, yo soy al que persigues. Póngase a pensar cómo la iglesia primitiva estaba en su relación con Jesús, que Jesús mismo le dijo que a él era que perseguía. ¿Será que Jesús puede hablar a sí mismo de la iglesia de hoy en día? ¿O será que tenemos mucha gente que cuenta puros cuentos? Porque ha desviado el mensaje verdadero de Dios y los hemos querido hacer famosos, los hemos querido componernos en la vida, porque es más conveniente enseñarle o decirle a la gente lo que quieren oír, y los hemos beneficiado de las cosas que vienen como fruto de ese trabajo. Pero también me ponía a pensar en ese aspecto. Fíjense qué interesante es cuando uno lee en detalle y descubre en la Biblia lo que le dijo a Pablo. Porque Ananías, que era el profeta en ese tiempo, le preguntó, fíjese, y le dijo, después de decirte, en el mismo capítulo 11 del libro de los Hechos, el capítulo 9 del libro de los Hechos, le dijo, después que había pasado, ¿verdad? Le dijo, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y he visto en visión, dice, a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Óigame bien, versículo 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea que Saulo era el perseguidor de los que andaban predicando la palabra de Jesús. Pero Jesús lo tomó como que a él lo ofendía directamente. Dice el 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y ¿saben lo que me llamó más la atención? Es el versículo 16, cuando le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario hacerse rico por mí, llevar las cosas bien cómodas. Pero no, le dijo, porque es necesario padecer por mi nombre. Óigame bien. Y le dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire, hoy en día estamos en tiempos críticos, en tiempos en que la iglesia necesita despertar de este letargo, en que la iglesia necesita dedicar su tiempo para predicar la palabra y la hemos olvidado. Muchos de los siervos de hoy en día, o muchas de las personas que hablan de Dios, hablan más de ellos mismos, hablan más de sus ministerios, hablan más de los bonitos y las luces que están en su iglesia, del grupo de alabanza, del grupo de danza, del grupo de todo lo que tienen, menos de la presencia de Dios. Yo le digo una cosa, cuando la Biblia dice que amemos al Señor tu Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, te está diciendo que para alabar al Señor es alabarlo con tu vida, con un estilo de vida, como tú te presentes a los demás como cristiano. Pero la iglesia hoy en día ha perdido la identidad, ha perdido la brújula y los hemos ensanchado dentro de un club entre nosotros mismos, en los cuales hemos puesto divisiones, porque los que no opinan como yo, no piensan como yo, no son de mi grupo. Pero digo yo, ¿será que Jesús dijo, como decía de la iglesia a Pablo, a mí me persigues? ¿Será que la iglesia de hoy en día podría decir eso
¿verdad?, de que Dios se identifica con ellos, o que Dios entiende que es una iglesia, o estamos todos mutilados y cada quien por sus lados. Dios quiera que en esta tarde, si más de alguno me oye, volvamos a las sendas antiguas, volvamos a la idea de la iglesia primitiva, donde el enfoque era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es bonito tener un culto, es bonito tener muchos en la iglesia, es bonito compartir con los hermanos, pero es más bonito llevar el evangelio a aquel que no conoce. ¿Y sabes qué? Todos los mártires, los discípulos, los apóstoles y toda esta gente que murió por los demás para que conocieran la verdad, no para que nuestras opiniones o la manera que nosotros creamos que tiene que ser la palabra se anteponga a la verdad bíblica. La verdad bíblica es la verdad desde el principio y hasta el final. Yo sé que, como les digo, este mensaje no les va a caer mucho a muchos, disculpen la redundancia, pero la verdad es que ¿hasta dónde vamos a llegar, iglesia? Estamos viendo la necesidad de compartir el mensaje, de compartir el amor, pero parece ser que estamos más entretenidos entre nosotros mismos, entre pasarla bien como un club y llegar el domingo o los días de servicio a pasarla bien entre la gente que es como nosotros, cerrando las puertas y olvidándolo de aquel que está afuera. Porque lo que pensamos es que el que no viene a la iglesia es porque no le interesa a Dios. Yo me pongo a pensar si en la iglesia primitiva la gente venía a las catacumbas o los apóstoles, discípulos y hermanos de la fe iban a las casas de ellos. La verdad es que ellos buscaban a la gente. Ahora, ¿cuál es la diferencia de ahora? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué nos hemos desenfocado? ¿Por qué quieres que la opinión tuya prevalezca sobre la opinión de los demás? Todos dicen tener una verdad. Todos dicen tener la doctrina sana. Pero la Biblia es una sola. ¿En qué quedamos entonces? Como iglesia, ¿sabes qué? Aunque no quieran a la iglesia, pero quieran a Jesús, prediquémosles a Jesús. Porque eso viene por el oír, y el oír hace la fe. Viene como la aurora que va de aumento en aumento. Ahora, como iglesia, es necesario que nos enfoquemos en los principios, en la senda antigua. Empecemos a buscar de Dios. Y es bueno tener palabra, y es bueno llevar mensajes, óigame bien, de confianza. Es bueno, pero el problema es cuando los olvidamos de las verdades bíblicas. Porque dice la Biblia que nadie viene al Padre sino por mí. No dice ahí, nadie va a venir al Padre si no es por mi iglesia. Nadie va a venir a mi Padre si no es por mi doctrina. Nadie va a venir a mi Padre si tú no has pasado por este apóstol, si no has pasado por este pastor, si tú no has pasado por esta iglesia. No, nadie murió en la cruz del Calvario más que Jesucristo. Y nosotros estamos para amarle a Él con nuestras vidas, como sea necesario, a donde Él nos quiera mandar. ¿Y sabes qué? Muchas veces nos incomodamos cuando se nos dicen estas cosas. Pero pregúntale a los apóstoles o a la gente que predicó, a los mártires de la Biblia, qué cómodos estuvieron. Si el mismo Jesús decía que no tenía ni una piedra donde reposar su cabeza, ¿qué crees que espera de ti? ¿Qué crees que espera de mí? Y digas, hermanos, esos eran otros tiempos. Ahora el Señor los ha bendecido. Sí, Dios te ha bendecido y los sigue bendiciendo, pero con un propósito. No para que los hagamos ricos, no para que le hagamos a los demás cuán grande es mi ministerio. Lee lo que dice la palabra. Pongamos en perspectiva lo que Dios nos ha dado. Y mira cuánto te queda.
si tu nombre está escrito en el libro de la Biblia o solo está escrito en el libro de los ministros de aquí abajo. Pongámoslos en perspectiva y ya verás cómo Dios volverá a hacer un soplo de vida para nosotros mismos, para la gente a la cual tenemos que llegar, y como iglesia tenemos que levantarnos. Si antes era un problema, óigame bien, que decían, hermano, queremos salir a evangelizar, ¿verdad? Porque esa es la manera de decir, ahorita ya no se miran ni hermanos evangelizando, ni se miran testigos de Jehová evangelizando. ¿Dónde estás tú? ¿Qué es más fácil, iglesia? Que la iglesia vaya a las calles a buscar la gente o que la gente venga a la iglesia. La palabra ir en el libro de Mateo 28, 18 es una palabra de acción. Haced es palabra de acción, es un verbo de acción. Ir, hacer, multiplicar, enseñar. ¿Y cuál es la promesa? Que yo estaré con todos ustedes hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga. Espero esta palabra te haya llegado. Espero en Dios no te enojes conmigo, pero si te sirvió de algo, compartámosla y hagamos lo que el Señor nos dijo, que lo multipliquemos en los que todavía faltan, porque falta mucho. Por eso es que ahora vemos que mucha gente anda merondeando el mundo. Muchos hermanos en la fe andan en la calle sin pastor, porque ya no saben dónde pertenecen. Están confundidos, ya no hayan cuál es la visión, porque se les dio bastante opinión y menos verdades bíblicas. Dios quiera que los encaucemos a las sendas antiguas y volvamos como la iglesia primitiva. Dios te bendiga. Oro en esta tarde, Señor, gracias por este mensaje. Gracias por esta palabra. Llévala, Señor, a aquel que la necesita. Señor, si hay algún pastor que la oyó, Señor, si hay algún líder que la oyó, Señor. Pedimos, Padre, que tú los ayudes, Señor, y abras nuestro entendimiento cada día más. Bendiciones. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Esto va a estar transmitiéndose en lo que es la plataforma de YouTube y siempre aquí en Facebook. Y le agradecemos a cada uno de esto por su atención. Y gracias, hermanos. Dios me les bendiga. Hasta la próxima y comparta del Señor. Bendiciones.